Bienvenido a nuestra fogata virtual. ¿Eres lo suficientemente valiente como para escuchar nuestras aterradoras historias de frecuencia paranormal? Nos hemos reunido aquí esta noche para compartir historias de lo desconocido, lo inexplicable y lo inquietante. Viaja con nosotros a través del inquietante mundo de los sucesos sobrenaturales, frente al ambiente escalofriante de los sonidos que evocan miedo. Antes de comenzar, no olvide suscribirse y darle me gusta a este video para mantenerse actualizado sobre nuestras escalofriantes historias. Nuestra primera historia nos remonta al año 1921. Un pequeño pueblo se vio sacudido por una serie de extraños acontecimientos centrados en una frecuencia de radio. Los residentes locales recordaron vívidamente los incidentes, hablando en voz baja sobre una voz que parecía emanar del éter, llenando sus hogares de susurros espectrales. Pero no había nadie allí. Sawa Fosta Kolo, un avance rápido hasta la actualidad, un grupo de cazadores de fantasmas aficionados deciden investigar la antigua torre de radio de la ciudad, abandonada desde los misteriosos sucesos de 1921. Mientras exploran la estructura en ruinas, sus equipos electrónicos de repente comienzan a captar patrones de frecuencia inusuales e inexplicables, llevándolos cada vez más a las sombras de lo desconocido. Al caer la noche y se aventuran en el corazón de la torre, los cazadores de fantasmas se dan cuenta de que no están solos. Pasos fantasmas resuenan en el vacío, el aire se enfría y una frecuencia pulsante, y de otro mundo resuena a su alrededor. Los susurros espectrales, que alguna vez estuvieron confinados en las casas de la gente del pueblo, parecen rodear a los intrépidos exploradores. Corriendo contra el tiempo, luchando contra su propio terror creciente, los cazadores de fantasmas desbloquean el oscuro secreto de la torre, un portal abierto en el tejido de la realidad. Se revela que la fuente de la frecuencia espectral son las almas atrapadas, perdidas en el espacio liminal entre mundos. Los murmullos inquietantes eran su única comunicación, sus susurros que se desvanecían una súplica de ayuda, una advertencia para los vivos. El aire de la noche parece pulsar con una energía espeluznante a medida que se desvela nuestra próxima historia. Viajamos a un antiguo castillo en Europa. Muchos afirmaron que el lugar estaba embrujado, pero ninguno había podido desentrañar la escalofriante verdad. El corazón del cuento se encontraba en la frecuencia en desuso de un canto de sirena medieval, débil pero siempre presente a través del tiempo. Cuenta la leyenda que la inquietante canción se podía escuchar de forma intermitente cada luna llena. Un grupo de intrépidos exploradores, escépticos ante las historias, se propusieron demostrar que estaban equivocados. Se dirigieron a la torre más alta del castillo, desafiando las ortigas cubiertas de maleza, empujando hacia atrás la hiedra rastrera para finalmente alcanzar las condiciones polvorientas y poco acogedoras. La luna llena arrojó un brillo etéreo sobre el castillo, pero el encantamiento duró poco. Desde los rincones más oscuros de la antigua estructura comenzó el canto espectral de la sirena. Hipnótico e inquietante, resonó en todo el castillo, tejiendo un hechizo de pavor entre los exploradores. La canción parecía provenir de un reino más allá del nuestro, pero era inequívocamente real. Aprovechando el coraje que no estaban seguros de tener, los exploradores siguieron el sonido a través de los pasillos laberínticos, cada giro los llevó más profundamente al corazón de lo desconocido. Lucharon contra una cacofonía de susurros fantasmales, y corrientes de aire heladas se aferraron a su ser. Su viaje los llevó a una cámara oculta donde la frecuencia parecía resonar con mayor fuerza. El canto espectral de la sirena se intensificó, y ahora comprendieron el escalofriante propósito al que servía. Era un faro que atraía a los perdidos en el tiempo a los confines del antiguo castillo. Su encantamiento era una trampa que condenaba tanto a los vivos como a los muertos a un ciclo de interminables apariciones. En un intento desesperado por romper el hechizo, los exploradores intentaron sintonizar sus dispositivos de grabación con la frecuencia de la canción. Pero al hacerlo, cortaron la frágil barrera entre vivos y muertos. Las presencias invisibles se hicieron más fuertes, gimiendo de siglos de dolor, desesperanza y desesperación. Desde el portal de frecuencia espectral que se había abierto entre ellos, ahora contemplaban los rostros de los perdidos en el tiempo. Las figuras espectrales eran cada vez menos transparentes, más arraigadas en nuestra realidad. El aire estaba cargado con una potente energía espectral. Su única esperanza de escapar residía en sintonizar la frecuencia de la canción con una longitud de onda temporal diferente. Cuando la situación se salió de control, los exploradores intentaron frenéticamente manipular la frecuencia de la canción. Fue un juego mortal contra el tiempo, una carrera para escapar del ataque espectral que se hacía más intenso con cada segundo que pasaba. Pero su cambio en la sintonización de frecuencia solo pareció alimentar la ira de las figuras espectrales. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, el explorador principal tuvo un momento revelador. Lo que buscaban las figuras espectrales era paz, no a través de su propio reino, sino a través del nuestro. Los exploradores cesaron sus manipulaciones, permitiendo que el canto de la sirena restaurara el puente entre los dos reinos, un puente de luz, cuya frecuencia resonaba con su longitud de onda. Las figuras espectrales extendieron la mano, agarrando el etéreo puente de luz entre sus reinos y los nuestros. Poco a poco empezaron a pasar, uno a uno, finalmente libres del castillo que los había sepultado durante siglos.
La frecuencia de su inquietante canción cambió, volviéndose menos escalofriante y más serena a medida que se desvanecían en la luz. Mientras tanto, los exploradores se dieron vuelta para irse, con su búsqueda completa, la paz llevada a los muertos. Pero cuando estaban a punto de irse, un eco del canto espectral de la sirena les alcanzó desde el otro lado, una melodía de gratitud y despedidas finales, provocando escalofríos. Ahora, para nuestro tercer cuento, una batalla con una entidad maliciosa de otro mundo. Un grupo de científicos detectó una frecuencia aberrante procedente de un lugar no revelado. La frecuencia era extraña, incomprensible, y cada vez que intentaban decodificarla, sus instrumentos no podían manejar el poder de la información. No se inmutaron, traspasando los límites aseguran un resultado. Finalmente, gracias a meses de incansables esfuerzos, lograron decodificar la frecuencia. Lo que descubrieron no era de este mundo. La frecuencia parecía proyectar una entidad aterradora, una presencia alienígena hostil que buscaba cruzar a nuestro mundo. Temiendo las implicaciones, los científicos intentaron enmascarar la frecuencia. Pero sus esfuerzos solo intensificaron las intenciones de la entidad, dando lugar a un peligroso juego del gato y el ratón. Fueron perseguidos implacablemente por la entidad a través de la frecuencia alterada, y sus intenciones se volvieron cada vez más espantosas. Parecía que cuanto más intentaban bloquearlo o manipularlo, más crecía en intensidad, invadiendo no solo sus instrumentos sino también sus mentes con alucinaciones demoníacas, plantando miedos que se hacían más fuertes día a día. A medida que la entidad ganó más terreno en nuestros planos de existencia, los científicos finalmente se vieron obligados a hacer el máximo sacrificio. Permitieron que la frecuencia cerrara la brecha por completo, con curiosidad por entender qué quería la entidad del mundo humano y cómo se podía detener. Lo que encontraron no fue un enemigo, sino una súplica desesperada de ayuda. La entidad se había acercado a su manera, utilizando la frecuencia como puente. Provenía de un mundo moribundo, devastado por una calamidad cósmica creada por ellos mismos. La intención no era conquistar sino buscar santuario dentro de nuestro universo. Ante la dura realidad, los científicos decidieron abrir un diálogo. Ofrecieron toda la ayuda que pudieron, superando los límites de la tecnología y el conocimiento para establecer un puente de frecuencia cuántica que permitiría a la entidad trasladarse a una zona habitable dentro de nuestro universo. Los científicos siguieron observando, aterrorizados y asombrados por el extraño suceso. A medida que la entidad pasaba, los investigadores se dieron cuenta de que no todos los secretos del universo podían entenderse a través de la ciencia y la tecnología, algunos requirieron un acto de fe. En nuestra historia final, nos encontramos cara a cara con la frecuencia del miedo que gobierna un famoso asilo embrujado. Una vez repleto de pacientes aislados y sus tormentos, el edificio en decadencia ahora no albergaba más que ecos fantasmales del pasado, aproximadamente que todos creían. Un equipo de investigadores paranormales decidió profundizar en los escalofriantes rumores del asilo, armados con sus dispositivos de grabación y lectores de frecuencia espectral. Pero cuando comenzó su exploración, pronto descubrieron que se estaban entrometiendo en algo mucho más siniestro de lo que habían previsto. En lo profundo del asilo, comenzaron a manifestarse patrones de frecuencia inusuales, y temperaturas muy fluctuantes mapearon líneas de tiempo espantosas. El equipo encontró escalofriantes casos de fenómenos espectrales que desafiaban la explicación lógica. A medida que se intensificaba la frecuencia de los fenómenos paranormales, el tiempo parecía disminuir, atrapando a los investigadores en una danza letal con la muerte. En la espantosa danza, un miembro tras otro sucumbió a las poderosas frecuencias de miedo que cubrían el asilo embrujado. En un último intento desesperado por comprender qué había salido mal, el investigador principal se topó con un antiguo tocadiscos que silenciosamente tocaba una melodía atemporal. Cuando la aguja golpeó el surco, la frecuencia del miedo alcanzó su crescendo, paralizando sus sentidos. Suscríbete y dale like para más contenido así.